Muy buenas a todos y a todas, estamos aquí en Tecnimotor Racing de nuevo, uno de los mejores talleres, como sabéis. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser hacerle el mantenimiento a la nueva moto que me he comprado, esta Gasgas 2,5 2 tiempos, un auténtico pepino, como sabéis. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser pues hacerle el mantenimiento, enseñaros los puntos que tenéis que revisar a la hora de comprar una moto nueva, una moto de enduro, porque como sabéis no es lo mismo que una 50 y hay distintos puntos a revisar, pero bueno, más o menos os sirve, así que vamos a enseñaros hoy un poco todo lo que tenéis que hacer. Por aquí tenemos las piezas que hemos comprado para hacer el mantenimiento. Tenemos el aceite de motor. Tenéis que comprar un aceite de motor pues que cumpla con las características de vuestra moto. Lo ponéis en el manual y enseguida os sale. Por aquí tenemos la bujía que hemos comprado, una bujía BR8EG, la que se suele montar y se recomienda para estas motos. Por aquí tenemos la pipeta y el cable que vamos a cambiar, ya que está muy mal estado, ya os lo enseñaremos. Y también algo que yo siempre recomiendo en motos de enduro es cambiarle la cadena, ya que muchas veces de segunda mano no se encuentra en buen estado y es recomendable cambiarla. Por otra parte tenemos aquí refrigerante, importante para que nuestras motos no sufran, es importante coger uno que aguante pues, aluminio, etc. Y por otra parte tenemos aquí el filtro que también lo vamos a cambiar, ya que pues, tendrá suciedad de haberse metido en barro y todo eso. Así que nada, vamos a escuchar a Juanca y vais a escuchar un poco todo lo que tenéis que hacer para dejarlo en vuestra moto como nueva. Bueno, aquí tenemos la moto de Pablo. Vamos a pegar una repasada a todo lo que es tema de holguras, aceite, filtro de aire, el kit de reparación del carburador que pierde gasolina por la cuba. Y lo que os aconsejo cuando vayáis a compraros una moto de enduro, sobre todo tema de bienetas, aseguraros de que no tenga ninguna holgura. Las ruedas también, hacéis un movimiento lateral para ver si los rodamientos están bien. Tema delantero, igual, tren delantero, revisar que no tiene holgura, las ruedas, que no pierdan aceite en las suspensiones, que es algo bastante normal. Y después ya pues tema de chasis, que no tenga muchas oxidaciones por la parte de abajo, el escape que esté más o menos bien, y lo que es tema de casquillos del basculante, que se suelen ir bastante en estas motos, ya que al estar siempre por el agua, pues siempre suelen padecer de óxidos. En este caso esta moto de holguras y todo eso está perfecta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para acceder al carburador, vamos a quitar los tornillos de las chapas, el asiento, y así accederemos al filtro del aire y a los tornillos de depósito para poder sacarlo. Juanca, te quería comentar, también es importante que no se dejen guiar por el estado de los plásticos, ¿no? Porque mucha gente los cambia y... No, porque estas motos, no más de pasar por las ramas y todo, el estado de los plásticos es lo que menos me preocupa en estas motos. Lo que más me fijaría yo es tema de casquillos, tema de rodamiento de las ruedas y sobre todo las horas del pistón, que mucha gente eso no lo tiene muy controlado. Entonces, para estar seguros, se mide la compresión y después se revisa lo que es el tema del desgaste del pistón. Total, no vale mucho porque yo siempre digo que vale la pena cambiar el pistón que cambiar el cilindro, porque estos cilindros son de Nicasil y aquí si gripas no hay posible reparación. Tocará medir la compresión a ver qué tal, pero parece que bien, según nos comentó el antiguo dueño. Ya los dos tornillos de 6 que lleva en la parte trasera del asiento, levantamos de atrás, sacamos el filtro, el sillín, y aquí en el filtro del aire tenéis la palomilla que es la que sujeta el filtro del aire. La derroscamos Y ya lo podríamos sacar. Sí, sacamos el espárrago primero y después ya sacamos el filtro. En este caso el filtro, la esponja ya está un poquito deteriorada. Os fijáis, ya está, la esponja ya estaba degradada, se hace trocitos. Es muy importante que siempre que montéis un filtro nuevo que lo engraséis, para el tema de que el polvo no filtre ni traspase la esponja. Vale, directamente lo desmontamos.
Si os fijáis, el nuevo tiene unos tetones, lo que es la carcasa, que son para que cuadren, solo tiene una posición. Y en la caja del hueco del filtro, aquí dentro, en la caja del hueco del filtro tiene una posición. La punta esta de aquí es la que va allí abajo. Y muchas veces, cuando limpiéis el filtro del aire, es conveniente que miréis, porque a veces aquí en el fondo se suelen hacer restos de, como os fijáis aquí, restos de polvo y de tierra. Yo aconsejo que una vez lo hagáis, desmontéis el depósito y el carburador, y esto lo limpiéis con un trapo con gasolina. Y esta parte de aquí le echáis un poquito de grasa para que cuando la esponja haga contacto se quede más sellado por aquí, entonces evitaréis que os entre ningún resto de suciedad. Y ahora acabamos de quitar los tornillos de aquí del carenado lateral. Esto es muy importante que cuando los pongáis sepáis dónde van cada uno, porque esos tornillos roscan sobre el mismo depósito. Entonces, como os equivoquéis de tornillo y pedís uno más largo, la liáis porque traspasáis el depósito. El depósito tiene una carcasa de 2-3 milímetros. Si os pasáis un poco, lo traspasaréis. Quitamos el otro lateral. Quitamos la goma esta, que en este caso se suelen romper bastante, esta está rota. Es cambiarla y ya está. Una goma que es lo que hace aguantar el depósito. Soltamos de la parte del carburador y la parte del grifo. En este caso cambiaremos también las mangueras de gasolina, porque como no sabemos están muy resecas, las cambiamos y ya está. Una vez lo tenemos suelto los tornillos del depósito, ya lo podríamos sacar. Van bastante encajonados, entonces os apoyáis por la parte de abajo y lo sacáis poquito a poquito. Y ya lo tendríamos fuera. En este caso el chico se habría marcado para no quedarse tirado por el campo. La capacidad de estos depósitos suelen ser de 7-8 litros. Hay unos que son sobredimensionados, que tienen un poco más de joroba y le cabe sobre 1 litro más. Son la verdad que valen la pena si haces rutas largas, ¿no? Sí, si haces rutas largas, lo que al final viene a ser lo mismo, porque al final te acostumbras a que tienes 1 litro de más y al final te quedas tirado igual. Y aquí lo que estaba comentando Pablo, el invento de MacGyver. Esto, chavales, no lo hagáis en vuestras casas porque no vale la pena. Vale, y ahora ya que hemos accedido aquí, vamos a soltar los tornillos de la tobera. Yo aflojo los dos, porque me voy a sacar tobera y todo. Estos modelos de motos, hasta 2005, montaban las láminas. A ver si lo puedo limpiar desde aquí. No sé desde si aquí lo veréis mejor. Llevaban las Boyesen. No sé si se aprecia desde aquí. Sí, sí, yo... Y iban muy bien, la verdad es que estas láminas iban muy bien hasta que ya entró en Gas V-Force. Y ya creo que van, si no recuerdo mal, creo que van ya por la 4 o por la 5. Pero estas láminas la verdad es que iban muy bien. Del carburador aflojamos la del filtro del aire. Yo aflojo y yo ahora lo que hago a continuación es, una vez están flojas las bridas, cogeremos un decapador y le damos un poco de calor al cajón del filtro, porque estos plásticos se quedan como si fueran plástico duro, entonces os va a ser imposible prácticamente aflojarlo sin darle calor y que la goma esté más moldeable. Ahora le damos calor. Intentamos darle por todas las partes por igual. Una vez ya le hemos dado calor por todos los lados, ya la goma ya es otra cosa.
Entonces ahora nos cogemos y retiramos la goma hacia detrás y lo sacamos del carburador. Y ahora ya podemos sacar el carburador del sitio, que suelen costar un poquito, con un poco de paciencia. Sacamos los sobrantes, que en este caso me costó de salir porque tenía una brida enganchada al mismo cable. Aquí nos pillamos unas tijeras y lo cortamos. Sacamos los sobrantes y esto pues inventos del TVO. Y ahora le rascamos la rosca de la campana. Vamos a cargar por aquí, lo que voy a dejarlo para que no se... Bueno, voy a aprovechar para enseñar un poco lo que vas teniendo por aquí, ¿no? Como sabéis, Juanca prepara un montón de motores y pues por aquí tenemos uno que está haciendo ahora. Y bueno, os enseñaré ahora luego también todo lo que tiene por el taller, que no solo son 49, también tiene muchos enduros, motos de carretera, etcétera, que seguro que os molan mucho. Vale, ahora en este caso, para sacar la campana de estos carburadores, es tipo el Keijin, el réplica que digo yo. Pero en este caso, para sacar la aguja, aquí hay una turca, un hexágono de 7. Entonces, para sacar y desmontar la aguja, desroscaremos de aquí. De todas maneras, como no sé qué carburación lleva la moto, lo que haremos es mirar la altura de la aguja, la numeración de la aguja y los chicles que lleva. Y esto, chavales, es lo que no tenéis que hacer, no sé, imagino que sería ante un apuro o algo, pero no sé por qué está esto así. Según me comentaste, Juan, que era bujía de Ford, ¿no? Sí, ahora os enseñaré la bujía porque es de la marca Motorcraft. Y Ford, los recambios son Motorcraft. Ahora voy a quitarla. Vas a sacar. Y lo mismo, estas motos, lo que es el grado térmico de la bujía, tenerlo siempre al dedillo porque no es aconsejable equivocaros en el grado térmico. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger el carburador, vamos a comprobar un poco los chicles, el estado, la carburación, lo vamos a limpiar, vamos a cambiar también los tubos de los sobrantes, vamos a ponerle unos rojos que os quedan más guapos, no tienen función, pero... Y también pues vamos a comprobar aquí pues un poco los chicles, vamos a limpiarlo, etcétera, un poquito dejarlo ajustado para tenerlo como nuevo. Tenemos aquí el carburador de la Gasgas de Pablo, es un Keijin 38, un PWK. Para saber si es 38, lo que hacemos, medimos la boca y así sabemos si es un 38, un 36. En este caso es un 38. Entonces ahora lo que vamos a hacer... En la mayoría lo pone, pero en este, si os fijáis, no pone en ningún lado 38, entonces pues por eso pues lo comprobamos. Soltamos lo que es la rosca de la campana. Montamos el muelle, la campana. Y ahora aflojamos los tornillos de la cuba. En este caso yo lo que hago, los suelo sustituir después por tornillos de Allen, porque al final se suelen desbocar y hay algunos que cuestan bastante de sacar. Ahora aflojamos todos. Y ahora soltamos los tubos de los sobrantes. En este caso están bastante duros. Yo lo que hago, me cojo con los alicates de punta podéis darle también un poco de calor con el secador, saldrá más fácil. Tenemos
todos los de los sobrantes sueltos. Los desmontamos y los dejaremos por aquí para después cortar los nuevos a la medida del carburador. Ahora desmontamos la cuba y aquí tenemos el chicle de alta, el chicle de bajas y el chicle del aire. Este solo actúa cuando conectamos el starter. Ahora lo que vamos a hacer es desmontarlo. Normalmente estos carburadores lo que suele fallar es la pieza esta, que es la que se encarga cuando la boya sube, el pitorro este, lo que hace la punta de goma es cerrar el paso de la gasolina. En estos casos la punta esta se suele deformar y lo que hace no cierra bien sobre el chicle de la entrada de gasolina. Entonces yo lo que aconsejo siempre cuando vayáis a desmontar un carburador es cambiar la junta de la cuba y el misil. Entonces os aseguraréis que el carburador no se desborda. Ahora lo que vamos a hacer es desmontar el chicle de alta, lo mediremos, chicle de baja y lo desmontaremos todo para soplarlo. Ahora cogemos una llave de vaso de 6 para aflojar el chicle de alta. Normalmente lo pone la numeración. En este caso es un 175. De todas maneras, aunque ponga 175, lo vamos a comprobar. En este caso las galgas llegan hasta 150 solo. Vale. Vamos a bajar el de alta y vamos a ponerle un 170. Ahora vamos a comprobar a ver qué tenemos de bajas. Todo depende de la carburación, el tipo de uso que le deis a la moto. Si vais a hacer muchas pistas o vais a hacer muchas trialeras, entonces conviene más subirle o bajarle el chicle. En este caso es un 40 de bajas. 40 lo vamos a dejar y vamos a bajarle el chicle de alta. Ahora vamos a comprobar qué medida tenemos de aguja. Aquí lo mismo, con la llave de 6 aflojamos la rosca, subimos la aguja hacia arriba y ya podemos sacar el clip. En este caso está bien porque está en el segundo clip. Ahora lo que tenemos que mirar, que eso sí que costará un poco más de ver, es la numeración de aguja, que es una N1EE. En este caso GasGas se recomienda montar la N1F o la N1ED. En este caso la aguja está bien. La dejamos por aquí y ahora buscamos un chicle de altas y si no estuviera la medida, lo que hacemos con las agujas, hacemos la medida hasta que nos llegue al 170. Por aquí tenemos el kit de reparación del carburador, que viene el misil, la junta de la cuba y yo en este caso el tornillo relantí lo voy a sustituir también porque son de plásticos y las puntas se suelen redondear un poco. Entonces cuando tú aprietas el relantí, la punta no acaba de empujar la campana y hay veces que regulas el relantí, está el tornillo al máximo pero no sube la campana, no lo regula. Entonces cambiaremos también el tornillo del relantí. Ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo bien con gasolina, soplarlo todo bien, todos los conductos bien del aire. Desmontaremos también lo que es la pieza del starter, el tirador del starter, lo tenemos desmontado. Y ahora procedemos a soplar todo bien. Lo que hago yo, el tornillo de la gasolina lo desmontaremos también y soplaremos bien el interior. Para ello lo que tenemos que hacer es saber las vueltas que tiene. Entonces, para volver a dejarlo en el mismo sitio, 1,5. Ahí aquí son las vueltas que tiene. El tornillo de la gasolina lo desmontamos. Con cuidado que en el interior tiene un muelle. Sacamos el tornillo de la gasolina y el muelle. Esto es muy importante también soplarlo, porque hay veces que se obstruye y después regulas el tornillo de la gasolina y el carburador no reacciona.
Poner musiquita pepina. Chayanne. Algo de Chayanne. Yo creo que es mejor un Julio Iglesias, Juanca nos pega más. A mí ya sí, tío, ya la edad que tengo es de vividor, follador, de cuarentón. Madre, tío, cómo pasa el tiempo. Con lo que yo era, tío. Esto lo voy a poner de más falta, sí. Con lo que yo soy y lo que he quedado. Juanca, te tienes que pasar a las 125 4 tiempos. Sí, tío, tengo problemas. Problemas de espalda. Quiero algo que no me cruja. Ay, señor. Limpio. La aguja la limpiaremos un poquito también con gasolina. El muelle también. No se quede ningún resto de nada. Ponemos el muelle de la gasolina. Y lo mismo, tenemos que apretamos el destornillador. Apretamos a tope y aflojamos una vuelta y media. Entonces pillamos el tornillo. Y ahora 1,5. Todo esto es orientativo, es la regulación que tenía antes. De todas maneras, después nosotros tenemos que regularlo el carburador. Ahora tiramos el tornillo del ralentí, el nuevo, lo mismo, sacamos, damos una limpiadita para evitar que no tenga restos de polvo ni de tierra. Montamos el nuevo. Y lo mismo. Yo en este caso, para asegurarme que más o menos está el ralentí regulado, metemos la campana y vemos que aquí está completamente cerrada. Pues lo que tenemos que hacer es regularlo hasta que vemos que la campana ahí. Pues esto es orientativo, después tenemos que regular un poco más, pero es que se quede, si os fijáis, no sé si se verá en la cámara que se entra un pelín la luz. Si está la campana completamente para abajo, el ralentí no hay. Entonces es dejarlo en el tono, ¿ves? No sé si se aprecia de aquí. No sé yo. Que pasa un poco la luz, pues sí, ahí right. ya más o menos tendría algo de ralentí la moto. Esto es orientativo porque después habría que regularlo. Ahora pillamos el starter también, que aquí tiene una base de goma. Se limpia bien para que asiente bien. Montamos. Esto como es plástico le pegamos nada, pelín. Ya está. Y ahora aquí de reparación es muy fácil. Aquí de reparación se coge el misil viejo, lo dejamos por aquí. Se coge el misil nuevo. En este caso no viene el clip. Hay que coger el viejo. Entonces esto se saca a presión y se pone en el nuevo. Tiene unas ranuritas. Vale. Lo ponemos y con el dedo así aguantado lo ponemos en el sitio. Y ahora pillamos el pasador, lo pasamos. En este caso este carburador no tiene holgura. Yo he visto carburadores de estos Keihing que acaban desbocándose la parte esta de aquí. ¿Qué pasa? Que se desboca, entonces el nivel de flotación de la boya varía y por mucho que le cambies el kit de reparación acaban perdiendo. Entonces ya tienes que jugar con la chapita esta para que el nivel de flotación varíe. En este caso el carburador este está perfecto. Sacamos la junta de la cuba con cuidado con un destornillador.
En este caso está apegadísima. Lo sacamos y con un destornillador plano finito intentamos quitar la cascarilla que tiene por los lados para asegurarnos que la junta nueva apoye bien. Y lo mismo, limpiamos un poco con gasolina para evitar los residuos. Tenemos la junta nueva y en este caso lo que hago es untarla. Grasita de la buena, ¿eh? Sí, un poquito de grasa, la untamos. Vale, a la cuba la dejamos por aquí y vamos a poner los chicles. Están limpios, pero de todas maneras nos aseguramos de que están perfectos. Ponemos el de baja. Y con un destornillador que apoye bien, porque si no se suelen desbocar. Uno, pillamos el de alta, comprobamos que es la medida que queríamos poner, que es en este caso un 170. Que ya os digo, esto es orientativo porque depende del tipo de enduro o el tipo de terrenos, variará la carburación. Yo en este caso, la carburación que mejor me funciona para el tipo de enduro que va a hacer Pablo es esta. Vale, ya lo tenemos. Comprobamos que esté todo bien. Y cerramos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos esto, dejamos el cargador por aquí. Y vamos a pillar, estas son unas piezas viejas para no liarnos. Todo lo que está para tirar lo metemos en la misma bolsa. La dejamos por aquí. Y ahora estos son los tubos de sobrante. Entonces lo que tenemos que hacer es, con los nudos que vamos a hacer, medirlos todos igual para hacer el mismo montaje. En este caso, como es casi lo dejaremos así. Como veis, por aquí ya tenemos el casing totalmente nuevo, es decir, lo hemos limpiado, hemos cambiado los tubos de los sobrantes, se ha carburado, se ha puesto el kit de reparación nuevo, entonces pues ya está para montar y agradecer a Juanca que está haciendo un trabajo bastante bueno. Por cierto, hicimos otro vídeo donde os explicábamos cómo hacer el carburador, cómo prepararlo, os lo dejaré por aquí arriba por si queréis verlo y echarle un vistazo también. Juanca, ¿cómo valoras este trabajo? Esto está perfecto, tío, esto está perfecto. Perfecto, ¿eh? Y todo se monta así. Vale, ahora vamos a soplar el hueco del cajón del filtro de aire. Y ahora con una brocha con gasolina limpiamos los restos de arena, donde apoya la esponja del filtro también, que está llena de arena. Y todo lo que es el interior del conducto hasta llegar hasta la boca. Una vez tengamos esta parte limpia, para no ensuciar la brocha, pasamos un trapo y eliminamos todos los restos de la arena. Como podemos meter la mano, metemos la mano por delante y así llegamos a todos los huecos del cajón. Una vez tengamos esto limpio, lo que hacemos, tapamos esto y limpiamos la parte de fuera del cajón. Una brocha y eliminamos todos los restos de arena, sobre todo lo que es el desagüe del cajón del filtro, que esté todo bien limpio. Aquí podéis ver, ya está limpio. Juanca lo ha dejado bastante fetén. Vale, ahora
lo que vamos a hacer para montar el carburador, volveremos a coger el decapador para darle calor, para volver a hacer moldeable lo que es el plástico, y la tobera la montaremos sobre el carburador para la hora de meterlo que nos cueste menos. Entonces nos cogemos, montamos la tobera, nos aseguramos que está dentro, ponemos la brida y este lado ya lo podemos dejar apretado. En este caso el lado de la tobera lo dejamos flojo para meterlo y ya está. Aplicamos un poco de calor por toda la zona del cajón del filtro, por la parte de fuera también, para que veáis cómo está ahora de duro. Y ahora veréis cómo se queda cuando coja un poco de calor todo. Bueno, pues ya tenemos el cajón calentado, como veis la diferencia. Lo calentamos todo y ahora pasamos el carburador y lo metemos primero que nada por la parte trasera. Pasamos los tubos de los sobrantes. Quitamos el papel, siempre poner un papel que no entre nada de mierda. Y ahora lo ponemos primero de la parte del cajón del filtro. Metéis la mano por la parte de atrás, esto sí que cuesta un poco. Vale, y ahora ponemos la brida y ahora empujamos todo lo que es el conjunto hacia detrás y lo encaramos a la tobera. Vale, ahora lo dejáis aquí tal cual. Ahora, para que no se nos suelte detrás, apretaremos el tornillo de la brida de detrás y en el momento que tengamos el tornillo de la brida de detrás ya lo metemos dentro de la tobera. Porque si lo dejáis este flojo, cuando lo metéis en la tobera se os saldrá del cajón del filtro y es un jaleo. Ahora ya con el carburador dentro, aguantamos un poco y apretamos. Ahí. Apretamos la otra y la trasera del filtro, nos aseguramos que está todo bien apretado. Vale. Ahora derroscamos la campana. Yo siempre la dejo puesta para que no en el montaje no entre nada de polvo. Sacamos la campana. Y ahora pillamos el cable del acelerador. Ponemos el muelle. Si os fijáis, que no lo he dicho, aquí tiene una ranurita. Esa ranurita tiene que entrar dentro de esta de aquí. Si lo pones de otra manera, entra pero no entra del todo. Entonces cuando ponga la ranura, acaba de entrar del todo. Esta ranura es para que el cable no se salga del sitio. Ahora ponemos. Nos aguantamos el muelle y pasamos el cable por el terminal. Vale, y una vez dentro hacemos coincidir la ranura. Ya está. Ya es imposible que se salga el cable del acelerador. Y ahora ya pasamos la campana. Y enroscamos el cable. Vale, perfecto. Aseguramos que acelera bien. Vale, ahora vamos a quitar el invento este de MacGyver.
y la bujía del XR3. Hemos estado mirando por internet y resulta que esta bujía es de un Ford. Antes de quitarla, tiramos un poco de limpiafrenos. Limpiamos los restos que tiene por arriba, que no entra nada adentro. Lo acabamos de roscar. Y ahora pondremos la bujía nueva. Pues ahora, ya que tenemos la bujía quitada, vamos a medir la compresión del motor. A medir la compresión tiene que estar el gas abierto a tope para que pille aire por la emisión. Si no, nos puede dar una lectura errónea. Entonces, ahora, a ver de qué manera le puedo dar una patada. Perfecto. Llega a 12. Está perfecta la moto. Este reloj ya está pobre para jubilar, pero estamos dentro del margen que nos indica el fabricante. Y luego pues ya cuando más o menos tendremos que cambiar pues, pistón, segmentos. Lo ideal es asegurarnos que esté todo bien, sobre todo tema de compresión. Lo suyo es cambiar el pistón, pero de momento la moto podría circular sin ningún problema. Previamente ya hemos mirado con la cámara el interior del cilindro y no se ve ningún enganchón ni se ve nada raro. Por aquí tenemos la cámara con la que podemos comprobar el interior del cilindro. Aquí tenemos la cámara. Y con esto podéis comprobar pues, que no tenga ningún enganchón, ninguna raya y esté todo en perfecto estado. Esto Juanca lo suelo usar y pues está bien para comprobar todo, ¿no, Juanca? Sí, así pues antes de desmontar nada, pues puedes hacer una visual del estado del cilindro sin tener que desmontarlo. Y como sabemos que está dentro de los parámetros que tiene que llevar de compresión y no hay nada raro en el pistón, en la camisa, pues podemos circular con la moto sin problemas. Entonces ya el día de que le toque hacerle alguna reparación, pues aprovecharemos el cambio del pistón, pero que de momento no hay peligro en usarla. Todo perfecto, chavales. Con la bujía nueva. Como dijimos es la BR8EG. Correcto, yo siempre, aunque sean nuevas, siempre las compruebo que estén a la medida. A ver, la gala de 0,20. Perfecto. Es que algunas a veces pues se chafan y siempre comprobar que no es el electrodo tocando y ya está. Montamos. Vamos a montar la bujía nueva, en este caso una BR8 EG. Montamos la bujía y ahora también lo que vamos a hacer después es sustituir el cable de la bobina. Ahora vamos a la parte de la bobina. Estos cables salen enroscando. O sea, nos apoyamos bien haciendo fuerza y los derroscamos como si fuera un tornillo. En este caso, pues supongo, no sé si esto se lo harían, porque esto está roscado sobre dentro del cable. Supongo que se lo harían por el caso de algún apuro o algo. Lo que no me explico es montar una bujía de coche. Ya tienes que estar apurado, sí. La funda que lleva, que esto más que nada para protegerlo un poco del agua. Y lo mismo, la metemos hasta que haga tope y empezamos a roscarla.
hasta que ya veamos que ya empieza a ponerse duro y ya no rosca más. Y nos aseguramos pegándole un par de estirones de que está bien enganchado. Y ya está. Ponemos la funda para que entre dentro. Y hasta ya lo que hacemos, como hay cable de sobra, nos aseguramos de que hace la curva bien hecha por la parte de arriba. Yo en este caso siempre me gusta dejarle un poco de holgura al cable. En este caso lo cortaremos por aquí. La pipeta nueva y lo mismo. Hacemos fuerza hasta que ya no entra más y empezamos a roscar. Vale, ya tenemos la pipeta en el sitio. Ahora la pasamos por la parte de atrás donde menos moleste. Yo en este caso la paso siempre por detrás del manguito. Y la ponemos. Perfecto. Nos aseguramos que está bien. Y ya está. Y ahora ya nos podemos dedicar a montar el depósito y montar el filtro del aire. El cable haciendo contacto. Ahí no sé si se apreciará en la cámara el salto de chispa. Pero sí, un poco se aprecia. Vamos ahora a medir la cadena. La pasamos por el piñón. Sin pillarnos los dedos. Y ahora tenemos que asegurarnos siempre que en la parte trasera pasamos por el tensor. Nos aseguramos siempre que la rueda esté tirada hacia adelante. Para la hora de que se desgaste la cadena, se estire, tengamos margen para poder tensarla. En este caso, tendemos aquí, ponemos en el sitio y en este caso tenemos que quitarle el eslabón por este lado de aquí. Entonces nos lo marcamos para saber cuál es el eslabón que tenemos que quitar. Y ahora sacamos la cadena y con el tronchacadenas es muy fácil. Esto lo único que hace es estos dientes de aquí enganchan sobre el eslabón y al darle vueltas al espárrago lo que nos haría es empujarnos el pasador de los eslabones y lo acabaríamos sacando. Entonces ahora aflojamos, lo ponemos en esta posición y ya vamos apretando, nos aseguramos que apoya bien y vamos dándole poco a poco. Y cuando vemos que ya ha salido del sitio, nos vamos al siguiente eslabón. Y lo mismo. Esto que estaba el otro hablando de lo que son las cadenas con retenes, estas puntitas tóricas lo que evitan es que el agua entre dentro de lo que es el mismo eslabón. Entonces, aunque tú las enganches por fuera, lo que es la cadena continúa estando igual de lubricada.
yo siempre recomiendo para este tipo de motos que van siempre tocando barro, agua y todo, montar siempre una cadena con retenes, ya que a la hora de mojarse y todo siempre estará lo que es el interior de los pasadores lubricados. Aparte de que es muy importante siempre tener la cadena bien lubricada. Ahora volvemos a pasar por el piñón. Pasamos por aquí por la vía de la cadena. Vale, ahora nos vamos a pillar la llave y vamos a acabar de empujar un poco la rueda hacia adelante. Damos un poco la rueda. La tiramos a tope hacia adelante. Ya nos venimos y montamos el cierre de la cadena. Ahora para tensar la cadena, como en este caso la va a gastar Pablo, la tensaremos a su peso. Súbete, Pablo. Si os fijáis, cuando baja el basculante, la cadena se tensa un poco. Entonces siempre lo que hago yo es tensarla al peso que vaya a llevar la moto. Y para que se quede más o menos tensada, siempre tienes que quedarse sobre unos 4 dedos. Más que nada para que tengas tú un poco de vaga, ya que estas motos que siempre está pillando baches, cuando pillas un bache la cadena tiende a tensarse. Entonces la medida ideal es que tenga sobre unos 4 dedos de holgura. En este caso vamos a tensarlo un pelín. Ahora, si os fijáis, en el basculante tenemos aquí unas rayitas, que esto es para saber la tensión, para dejar a un lado la misma distancia. Porque si dejáramos la rueda para este lado o dejamos la rueda para este lado, el freno se nos podría quedar frenado y se nos gastarían más las pastillas por dentro y por fuera. Entonces, una vez lo tenemos, ya nos aseguramos dando un par de golpecitos que están haciendo tope los tornillos en el basculante y apretamos. Ahora los tornillos del tensor, nos aseguramos que están haciendo fuerza. Vamos al otro lado, hacemos lo mismo. Y ahora ya, Pablo, ya puedes bajar. Este tornillo que es el que estaba explicando, este es el de vaciar el cárter. Y este de aquí es el que digo yo que es para drenar. Pues si metéis la moto en el río y se os inundara, este tornillo que tenéis aquí es para poder drenar el cigüeñal si entrara agua en el interior. Esto está bien pensado por el tema de que no se llene el motor de agua. Entonces, para drenar el aceite, aflojamos este, que es una llave de ahí en el 6. Le ponemos el cacharro. Lo dejamos que se escurra bien. Y el del nivel, para rellenar el aceite, lo tenemos aquí. También es un tornillo de ahí en el 6. Este lo abrimos. Y por aquí, a este lado de la tapa del embrague, tenemos el ojo aquí abajo, que es el que nos indica el nivel del aceite. Para que lo entendáis más o menos, tiene que estar casi inundado completamente. De todas maneras, ahí pone la cantidad de aceite que le tiene que entrar. Ahora dejamos que se drene bien, y a los tornillos le sustituimos la arandela, lo limpiamos bien de la cerrilla que tiene y les pondremos unas vueltas de teflón. Vale, ahora mientras se acaba de escurrir el aceite, vamos a cambiarle el refrigerante
Llevamos una botella de 1,5 litros, porque le suele caber 1 litro, litro y poco. Aquí tenemos el tornillo para vaciar el circuito. Lo único que para ello, para vaciar el circuito, primero abriremos el tapón del radiador. Cuando cambiéis el anticongelante, revisar siempre las juntas. Esto, si podemos, lo limpiaremos un poco con disolvente, pues se suele hacer cascarilla. Entonces, si no hace hermético, cuando el agua pilla temperatura y pilla presión, si no apoya bien, acaba perdiendo. Entonces, una vez lo tenemos ya, aflojamos el tornillo de ahí en el 4, intentamos no ducharnos mucho. Vaya Heysel, tú. Sí, suelen bajar, como llevan los radiadores, suelen bajar con bastante presión. Yo siempre le vacío quito el tapón para que no haga vacío y le entre aire, y entonces se vacía el circuito más rápido. Y ahora esto, si no se nos cae, lo dejamos aquí y vamos a poner mientras los tornillos del aceite. El del imán, que es el que tiene el imán, va en la parte de abajo, que es para recoger todos los residuos y partículas de metal. Y este es el del nivel. Entonces vamos a poner primero el de abajo. Comentarles eso, que es recomendable ponerles teflón, ¿no? Para que no... Sí, poner un poco de teflón y sobre todo las arandelas ponerlas nuevas. Vale, este ya lo tenemos. Vamos a apretarlo. Sobre todo en este caso, como le vamos a poner cubrecárter a la hora de hacer enduro, es muy recomendable tener un cubrecárter para ahorrarnos que salte alguna piedra, y el tema del protector de escape también. Entonces, una vez tenemos ya el tornillo, el día de mañana se le pone un cubrecárter, tener en cuenta que el tornillo de 6 que hay delante, que es para drenar el circuito, si entrará agua dentro del motor. Cuando compréis un cubrecárter, si va ciego, acordaros siempre de hacerle un agujero para poder acceder en el caso de que algún día se inundara la moto y tragara agua. Vale, ahora nos vamos aquí al circuito del agua y lo mismo, le ponemos un poco de teflón y volvemos a montar el tornillo de vaciado. Ya tenemos puesto el teflón, ponemos el tornillo de vaciado. Vale. Esto nada, como es aluminio, pues pegarle siempre un medio tiento. Ya está. Y ahora vamos a llenar el circuito de refrigerante y el del aceite. Bueno, aquí tenemos el anticongelante. En este caso es un G12, que es específico para culatas y cilindros de aluminio. Más que nada es para que no se deteriore. Y el aceite del motor, este es un 1050, con un 1040 sobraría, pero lo que tenéis que aseguraros siempre es que sea Haso MA2. Aquí tenéis las especificaciones. Estos aceites son para embragues que van sumergidos en aceite. Ya está, lo abrimos y vamos a llenarlo. Yo en este caso, como tengo un embudo, pues con la misma botella ya hemos llenado hasta el nivel del ojo. De todas maneras, cuando arranquemos el motor y demos una vuelta, volveremos a revisar el nivel. Apretamos el tornillo de llenado sin pasarnos mucho y con limpiafrenos limpiamos los restos de aceite que hayan podido quedar, y esto nomás se evapora y ya se queda todo el motor limpio. Ahora, si os fijáis, dentro del radiador se ven las chapitas de lo que es el panal. El refrigerante tiene que quedarse a ese nivel. Echaremos un pelín de más. Lo mismo,
prácticamente nos ha entrado todo el litro. Y ahora esto, del tapón que os decía antes, con un poco de limpiafrenos o algo que no sea muy corrosivo, le quitamos la cascarilla que suele tener anticongelante viejo. Y una vez limpio, le aplicamos un poquito de grasa y por la base de abajo igual. Ponemos un poquito de grasa y lo montamos. Y tiene unos tendones que tienen que entrar aquí y va en media vuelta hasta que ya hace tope. Vale, y ahora hemos pedido aceite de filtros, lo embadurnáis todo bien, por dentro y por fuera, que se quede todo impregnado para que el polvo y la tierra se quede pegada en el filtro. Y ahora pillamos la carcasa y lo mismo, si os fijáis, el filtro tiene un orificio y la carcasa tiene otro. Lo ponemos, usamos bien, hacemos coincidir el tetón con el centro del filtro, ahí, y ahora este aquí. En este caso, que es lo que os dije, ya lo tenemos en el sitio, el tornillo, y en la base del filtro pillamos un poco de grasa y lo embadurnamos aquí. Y lo que es la parte de que esté, no hace falta que esté muy pringado, que esté un poco, y así cuando pongamos la esponja hará más sellante. Vale, nos aseguramos que no haya nada, ningún resto de suciedad por dentro y montamos la esponja. En este caso lo mismo a montar por arriba que montar por aquí abajo. Vamos por aquí abajo y así lo veréis mejor. Si os fijáis, la parte esta de aquí tiene que cuadrar aquí para que no se mueva, no os pueda rotar el filtro. Entonces lo ponemos ahí y ahora metemos el pasador y ahora lo que hacemos es buscar la rosca ahí. Y ahora vamos roscando. Una vez tengamos cuadrada la rosca, lo venimos aquí y lo ponemos en sitio. Y ya podemos acabar de apretar el todo. Hacemos coincidir aquí y el espárrago debajo. Correcto. Vale, ahora vamos a montar el depósito de la gasolina. En este caso el tubo de la gasolina lo cambiaremos. Y lo mismo, entra un poco justi. Vale. Ahora vamos a por los tornillos de las chapas. casco.